Entonces, como lo había dicho, seguimos con lo que es las prácticas de la resolución del práctico número 3. Dígame si me escuchan bien, ¿no? Bueno, entonces ahora seguimos practicando el trabajo práctico número 3, que es integrales definidas. Bien. Entonces, en el primer ejercicio había que evaluar la suma de Riemann para las siguientes funciones utilizando una partición regular con la cantidad de subintervalos y los puntos muestras que se indican. Bueno, el profe le había resuelto el A2i, eso está resuelto en la teoría, no habían visto como ejemplo. Entonces veamos el primero, que es el que preguntaba a su compañero. Tienen esta función, es una función lineal justamente, que está representada acá en el gráfico con estas rectas rojas que están aquí. Esa es la función lineal, 3 menos un medio de x entre los x que están entre 2 y 14. Ese va a ser el rango, ¿bien? Entre 2 y 14. Y n es igual a 6, es decir, la cantidad de rectángulos que van a tener van a ser 6. Y nos dice que tomemos como punto muestra los puntos extremos izquierdos, ¿bien? Puntos extremos de la izquierda, de esos rectángulos. Bueno, esta era la definición general que tenía una suma de Riemann. Se le escribe como la sumatoria de i de 1 a n de f de los puntos muestra por delta de x. Donde delta de x es justamente va a ser la unidad que va a tener cada uno de los rectángulos, ¿bien? La unidad de base en ese caso. Entonces, ¿cómo se lo calcula delta de x? Es la diferencia entre el valor que se marca aquí, que es a y b. Nosotros siempre vamos a tener un rango a y b. Entonces, es la diferencia entre b y a, es decir, 14 menos 2. Sobre n, que es la cantidad de rectángulos. En este caso son 6. Esas son la cantidad de particiones que va a tener. Entonces, 14 menos 2 es 12 y 12 dividido en 6 es 2. Y eso va a ser entonces justamente, va a ser el valor que va a tener cada una de las bases de los rectángulos, ¿ven? Va a tener 2 unidades. Entonces escribimos la suma de Riemann, que es particular a este caso, con este rango y con esta partición, n igual a 6. Entonces, va a ser la sumatoria que va desde 1 a 6. Acuérdense que la fórmula general era, perdón, ahí arriba la tenía, iba desde 1 a n. En este caso n es 6. F de x, bueno, aquí en este caso el punto muestra va a ser los puntos izquierdos, ¿bien? Los puntos extremos de la izquierda. Entonces va a ser la sumatoria que va desde i de 1 a 6 de f de i por 2. 2, acuérdense que era el valor de delta de x. Entonces va a ser f de x1, 2 por 2, más f de x2 por 2, f de x3 por 2, bueno, y así hasta f de 6, de x6 por 2. Ahora entonces tenemos que ver quiénes son cada uno de estos x, ¿bien? Esto es x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Esos son los puestos muestra que en este caso nos dice que son los puntos extremos de la izquierda de los rectángulos, ¿bien? Entonces, en este caso habíamos dicho que cada uno de los rectángulos tienen como unidad de base 2. Entonces, graficamos ahí 2 y acuérdense que el rojo era la función lineal. Entonces trazamos el
puntos hasta aquí. Y ahí tenemos un rectángulo. Acuérdense que estamos tomando los puntos extremos de la izquierda. Y así hacemos este también. Ahí, y construimos el rectángulo. En particular este rectángulo, fíjense que no tiene ninguna altura. Ay, perdón. No tiene ninguna altura. El que está entre 6 y 8. Entonces está recto. Y luego ya se pasa abajo. Entonces tenemos ahí, tomamos el punto izquierdo. Acuérdense que es mirándolo desde abajo, ¿bien? Y tomamos cada uno de esos puntos. Entonces en este caso, f de x2 va a ser 2, f de x4, perdón, x2 va a ser 4, x3 va a ser 6, x8, perdón, x4 va a ser 8, x5 va a ser 10 y x6 va a ser 12. Bien, entonces, eso van a ser cada uno de los f. ¿Bien? Ya sabemos quiénes son x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Ahora tenemos que ver, ahora sacamos factor común 2 en cada uno de estos. Así sumamos los valores de f, nada más acá. Bueno, estos valores de f de 2, f de 4, f de 6, hay dos maneras que lo pueden hacer. Una es si la gráfica está bien hecha, bien cuál va a ser su correspondiente en y. Y la otra es evaluándolo en esta función. Entonces, así por ejemplo, f de 2, fíjense que si reemplazan el 2 acá, se va a simplificar con este 2 de abajo y me va a quedar 3 menos 1, y eso es 2, este valor que está aquí. Y así con el siguiente, en 4, reemplazan el 4, entonces sacan la pinta, es 2, 2 por 1 es 2, entonces 3 menos 2 es 1, y tienen este valor. Y la otra es como le dije acá, viéndolo directamente en el gráfico. Entonces, en 2 le corresponde 2, en F4 le corresponde 1, en F en 6 es 0, 6 es 0, en 8, F de 8 es menos 1, F de 10 es menos 2 y F de 12 es menos 3. Bien, que son estos valores que tenemos. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis, fíjense que lo sumamos. Entonces 2 se simplifica con menos 2, 1 con menos 1 y me queda menos 3 nada más. Bueno, 0 menos 3, que es menos 3. Entonces 2 por menos 3 es menos 6. Es menos 6. Bien, luego la pregunta dice que grafiquemos, bueno, esta es la gráfica, y que expliquemos que representa la suma de Riemann. Entonces, la suma de Riemann es una suma neta, ¿bien? Es la suma neta de todo esto que tienen acá, de estos rectángulos. Entonces, fíjense que hay rectángulos que están arriba del eje X, que son estos, ¿bien? Y rectángulos que están debajo del eje X. ¿Y qué va a ser el área neta entonces en este caso? Va a ser la diferencia del área de los rectángulos que están arriba del eje X menos los rectángulos que están debajo del eje X. Entonces, ustedes a simple vista, fíjense que es mucho más grande lo que está abajo del eje X, ¿bien? Y es por eso que nos dio el resultado negativo, ¿bien? Obviamente saben que si una diferencia de áreas, el área que está arriba es menor del área que está abajo, es un resultado negativo, ¿bien? En ese caso, nos dio entonces un resultado negativo. Esa es la explicación de por qué da negativo. Bien, porque el área que está debajo del eje X es mucho más grande del área que estaba arriba del eje X. Bien, esperen un ratito, estoy buscando algo.
Bien, entonces eso les decía que expliquen en ese ejercicio. Bueno, acá está la otra función. La otra función era e a la x menos 2 en el intervalo 0, 2 y n igual a 4. Y nos dice que tomemos los puntos medios, en este caso. Entonces, bueno, la definición de la suma de Riemann es la misma que habíamos visto arriba. Calculamos delta de x, es la diferencia entonces en este caso de 2 menos 0 sobre n, que es 4. Entonces 2 menos 0 es 2, sacamos la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y ese va a ser el delta de x. Bueno, y el punto muestra van a ser los puntos medios, ¿bien? Ahora, entonces la suma de Riemann, ¿cómo nos va a quedar? Es la sumatoria que va desde 1 a 4 de f de xy menos delta de x, que era un medio. Entonces va a ser f de x1 por un medio más f de x2 por un medio y así hasta f de x4 por un medio. Ahora tenemos que ver quiénes son cada uno de estos x. Estos x van a ser los puntos medios, ¿bien? De cada uno de los rectángulos. En este caso, fíjense que la base del rectángulo va a ser un medio, ¿bien? Son 4 rectángulos cuya base son un medio. Ahí fíjense que está representado. Entonces nos dice que, bueno, acá de nuevamente lo que está de rojo es la gráfica de f de perdón, e a la x menos 2, ¿bien? Esta es la gráfica, la que está de rojo. Entonces, nos dice que tomemos los puntos medios de cada uno de los rectángulos. Entonces, graficamos el rectángulo de base un medio hasta el punto medio. Lo mismo así, graficamos los otros rectángulos hasta el punto medio. Entonces, ¿quién van a ser cada uno de estos puntos medios? Entonces, fíjense, ¿cuál es la mitad de un medio? La mitad de un medio es un cuarto. Entonces, va a estar justo ubicado en la cuarta parte de cada uno de estos rectángulos que tienen acá, de los 4 rectángulos. Entonces, si aquí está un medio más un cuarto es 3 cuartos. Si aquí está 1 más un cuarto va a ser 5 cuartos. Y 3 medios, que es este punto que está aquí, 3 medios más un cuarto va a ser 7 cuartos. Y así obtienen cada uno de estos puntos. Otra forma de hacerlo es haciendo la suma de los extremos de los rectángulos y dividirlo en 2, ¿bien? Y así ubican el punto medio de cada uno de los rectángulos. Esos ya son cálculos algebraicos de cómo obtener el punto medio, ¿bien? De un rango. Entonces, esos van a ser los puntos medios: un cuarto, 3 cuartos, 5 cuartos y 7 cuartos. Ahora, al igual que hace rato, este es un poco difícil ya de ver quién va a ser su correspondiente, f de un cuarto, f de 3 cuartos y así. Porque no son números, ¿cómo se dice? Números racionales, ¿bien? Van a dar números con infinitas cifras decimales. Y es por esta función que tienen acá. Entonces aquí sí van a tener que calcular la aproximación de f de un cuarto, que va a ser e elevado a la un cuarto menos 2. Entonces eso lo da aproximadamente menos 0,7. En 3 cuartos va a dar e elevado a la 3 cuartos menos 2, que es 0,12. La función entonces evaluada ahora en 5 cuartos es e elevado a la 5 cuartos menos 2, que da aproximadamente 1,49. Y por último, f evaluado en 7 cuartos es e elevado a la 7 cuartos menos 2, que va a dar aproximadamente 3,75. Bueno, acá igual que hace rato se saca factor común un medio, ¿bien? De cada uno de esos. Y estos son los correspondientes. Este f de un cuarto, f de 3 cuartos, f de 5 cuartos y f de 7 cuartos. La suma de todo eso va a dar 4,66. Entonces 4,66 por un medio es 2,33.
Al igual que hace rato, ¿qué va a significar ese valor? Va a ser el área neta, ¿bien? Es decir, la diferencia del área que está arriba, del área de los rectángulos que están arriba del eje X, menos el área del rectángulo que está debajo del eje X, ¿bien? Entonces, en este caso, fíjense que son más los rectángulos que están arriba del eje X que los que están debajo. Es por eso que este resultado nos dio un número positivo, ¿bien? Entonces, eso es lo que había que hacer en el punto A. Entonces, ahora nos dice que usa la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar las siguientes integrales definidas. Bien, bien, esta es la fórmula que se le da ante la definición de integral. Bien, entonces, ¿qué es esta forma? Como el límite que va desde cuando n tiende a infinito de la sumatoria de Riemann. Bien, entonces, tenemos esta función, la integral definida que va desde 2 a 14 de la misma función lineal de hace rato, diferencial de x. Bien. Entonces, ¿quién va a ser diferencial de x? A la igual que hace rato, en este caso, esto van a ser el rango, bien, en la que está habilitado la función. Va a ir desde 2 a 14. Entonces, es la misma diferencia. 14 menos 2, que es igual a 12. Ahora, ¿quién es n? N no lo tenemos, es justamente n, fíjense que tiende a infinito. Entonces lo ponemos como n, nada más. ¿Y quién va a ser x sub i? X sub i se lo va a definir como a más i por delta de x. Bien. Entonces, ¿a quién es el valor inferior? En este caso es 2. Bien. Esto se lo conoce como valor inferior y valor superior. Bien. En el rango x. Entonces, x va a ir desde 2 a 14. Entonces, es decir, es lo mismo que decir que va de A a B. Bien. Entonces, el valor de A es 2 más i por delta de x. Delta de x vimos que es 12 sobre n. Bien. Entonces, i por 12 sobre n. Ahora veamos quién es f de xy. Entonces, de esta función, fíjense, de la que está definida acá, perdón ahí, de esto, recién acabamos de ver quién es delta de x. Bien. Delta de x y quién es x de y. Ahora tenemos que calcular f de xy. Entonces, f de xy, reemplazamos xy, que era igual a 2 más i por 12n. Entonces, evaluamos, la función era 3 menos 1 medio por x. Bien, entonces va a ser 3 menos 1 medio por 2 más i por 12 sobre n. Bien, todo esto era xy. Ahora distribuimos, va a ser 3 menos 1 medio por 2 es menos 1. Bien, menos por más es menos, y nos va a ir por 1 medio por 12n, se va a simplificar 2 con 12 y me queda 6n. Entonces, 3 menos 1 es 2, menos 6i sobre n. Bien, y esto es lo que es f de xy. Esta parte más que nada son cálculos algebraicos, lo que tienen que hacer ahí. Ahora tenemos que ver quién es esta sumatoria, esa sumatoria de Riemann que tienen acá. Aquí. La sumatoria de i que va desde 1 a n, de f de xy y delta de x. Entonces, recién calculamos quién es f de xy, es todo esto. 2 menos 2i sobre n. Y delta de x era 12 sobre n. Entonces tenemos que ver la sumatoria de eso. Entonces, 12 sobre n es una constante, así que la podemos sacar afuera de la sumatoria. Y aquí aplicamos una propiedad de la sumatoria, que es que si nosotros tenemos la sumatoria de una diferencia, es la diferencia de la sumatoria. Bien. Entonces nos queda la sumatoria de
desde 1 a n de 2 menos la sumatoria desde 1 a n de 6i sobre n. Entonces, 12n por todo eso, ¿bien? En la segunda sumatoria tenemos una constante 6n, ¿bien? Así que la podemos sacar afuera de la sumatoria. Entonces, esto, por las propiedades, tienen ahí, varias propiedades tienen ahí en la teoría. Perdón, ahí. En la teoría tienen varias propiedades de las sumatorias. En álgebra también debe ser que algunas ya las vieron, cuáles son las más conocidas. Y acá se va a trabajar con esas, las que son más conocidas. Aquí en la teoría hay algunas de las sumatorias más conocidas. Bien, este era justamente el teorema 4, pero a ver. Vamos a la definición. Bien, y este era el teorema 4, ¿bien? El teorema 4 nos dice que si f es integrales sobre a y b, entonces la integral definida de a a b, de f de x diferencial de x, es igual al límite, ¿bien? Es el límite que estamos viendo ahora. Donde delta de x es igual a esto y xy es igual a esto, ¿bien? Que es lo que recién acabamos de ver. Y acá están las sumatorias más conocidas, ¿bien? Que son estas. Ahí fíjense que nosotros tenemos dos. Una es esta, le aparece ahí, y la otra va a ser esta que está aquí. La integral de una constante es igual a n por esa constante. Bien. Y la otra es la sumatoria de i desde 1 a n, de i es igual a n por n más 1 sobre 2. Esas son las dos sumatorias que tenemos acá. Entonces, la sumatoria de una constante es igual a la constante por n, ¿bien? ¿Qué es esto? Menos 6 sobre n, que es la constante que sacamos afuera, por el resultado de esta sumatoria, que es, entonces, era n por n más 1 sobre 2. Ahora distribuimos y simplificamos lo que se pueda simplificar, ¿bien? Entonces, 12n por 2n menos 12n por 6n por todo esto. Entonces, de la primera distribución lo que podemos factorizar es, simplificar va a ser n. Entonces, 2 por 12 me va a dar 24. Menos, aquí simplificamos 2 con 6. La mitad de 6 es 3. 3 por 12 es 36. Simplificamos una n con una n. Entonces me va a quedar n más 1 sobre n. Entonces 36 por n más 1 sobre n. Entonces vamos a calcular el límite de todo esto, ¿bien? Que es el resultado de esta sumatoria. ¿Qué es esto? Todo esto entonces nos da igual a 24 menos 36 por n más 1 sobre n. Y es calcular el límite, no sé si se acordarán de, solo tienen que tener en claro en esa parte del cálculo del límite. Entonces, el límite de la resta es la resta de los límites. El límite de una constante es igual a esa constante, en este caso 24. Y cuando calculan acá el límite de 36 por n más 1 sobre n, entonces se puede sacar la constante afuera y nos va a quedar el límite de n más 1 sobre n, que nos queda infinito sobre infinito. Ahí pueden utilizar L'Hopital y derivar ambas. Entonces nos va a quedar 1 sobre 1. Entonces el límite de cuando n tiende a infinito de 1 es 1. Entonces nos va a quedar 24 menos 36 y es igual a menos 12 en este caso. Eso ya son
cálculo de límite que lo tienen que tener. Entonces de esa manera se calcula la integral, ¿bien? Entonces, el teorema 4 nos decía que la integral que va desde A a B de una función diferencial de x va a ser igual entonces al límite de esa sumatoria de Riemann, ¿bien? Eso es lo que dice ya el teorema 4. Y de esa manera calculamos la integral entonces utilizando esa definición. Y lo mismo hay que hacer en esta. Esta se está hecha de teorías también. Ahora vamos a la C. En la C nos dice que evaluemos cada una de las integrales, pero interpretándolos en términos de áreas. Ahí. Entonces tenemos estas tres integrales, ¿bien? Que tenemos que evaluarlas en términos de áreas. Ahora, entonces veamos. Para eso a ustedes les va a servir mucho hacer la gráfica de esos, de cada una de esas áreas. Entonces abrimos. Miren, eso es lo que tenemos arriba. Fíjense que la primera es la integral de menos 1 a 2 de la función 1 menos x, que es una función lineal justamente. Entonces nos dice que lo interpretemos en términos de área. Entonces va desde menos 1 a 2. La función era entonces 1 menos x, que es esta que está acá, esta recta. Bien, entonces nos dice que veamos en términos de áreas. Entonces, acuérdense que siempre se la define el área con el eje X, ¿bien? Entonces nos quedan dos triángulos. El triángulo verde y este triángulo marrón. Bien, entonces, como habíamos visto hace rato en las sumas, el área, ¿qué significaba? El área era el área que estaba arriba del eje X menos el área que está debajo del eje X, ¿bien? Esa va a ser el área neta. Entonces, en este caso, el área del triángulo verde es el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. En este caso, la base son 2 unidades, ¿bien? Son 2 unidades, la altura también son 2 unidades. Entonces, 2 por 2 es 4 y 4 sobre 2 es 2. Entonces, eso va a ser el área de arriba, es 2. Menos el área de abajo. El área de abajo es el triángulo marrón, entonces tiene una unidad de base y una unidad de altura. Entonces, 1 por 1 es 1 y 1 dividido en 2 es 1 medio. Entonces, perdón. Entonces va a ser 1 medio. 2 menos 1 medio es 3 medios. Y esa va a ser entonces el área, ¿bien? Interpretándolo en términos de área. Ahora tenemos la segunda, ¿bien? En este caso, la función es la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, ¿bien? Y nos dice que veamos entre menos 4 y 4, ¿bien? Que son justamente los puntos donde va a terminar la gráfica, menos 4 y 4. Que nos queda, en este caso, un semicírculo. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser esa área, ¿bien? Como pueden ver ustedes, está todo arriba del eje X, así que no vamos a tener que hacer una diferencia como lo habíamos hecho en el primer punto. En este caso, ¿cuál va a ser el área entonces? Entonces, el área del círculo, si ustedes se acuerdan, de la circunferencia, perdón, el área del círculo es igual a pi por r cuadrado, ¿bien? Pero es de todo el círculo. Pero ahora nosotros queremos la mitad, entonces va a ser dividirla en 2.
Entonces va a ser pi por r al cuadrado dividido en 2. Esa va a ser el área. Entonces tenemos pi por el radio al cuadrado dividido en 2. En este caso el radio es 4, ¿bien? Desde 0 a 4, ese va a ser el radio. Entonces 4 al cuadrado es 16, 16 dividido en 2 es 8, entonces va a ser 8 pi. Esa va a ser el área, ¿bien? Perdón, ese va a ser el resultado de la integral viéndolo en términos de área. Ahora tenemos esta otra. Entonces, la integral de la diferencia es la diferencia de las integrales. Entonces tenemos dos. Tenemos la integral desde menos 5 a 5 de x, que es una lineal, menos la integral de menos 5 a 5 de raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado diferencial de x. Entonces tenemos que ver cuáles van a ser las áreas que nos quedan ahí. Entonces esta es la primera, esta es la función f de x igual a x, que está recta. Entonces ahí nos va a quedar que va desde menos 5 a 5. Entonces nos quedan estos dos triángulos, ¿bien? Fíjense que esos dos triángulos son iguales, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando haga la diferencia del área de arriba menos el área de abajo, le va a dar 0. Bien, lo escribo eso visualmente. Entonces, expresándolo algebraicamente, fíjense que tenemos un triángulo cuya base es 5 y cuya altura también es 5. Entonces, 5 por 5 es 25 dividido en 2. Y lo mismo este otro que está abajo. Tiene base 5 unidades y altura 5 unidades. Entonces, 5 por 5 es 25 dividido en 2. Entonces, la diferencia de ambos va a ser 0. ¿Bien? Y es justamente porque el área de ambos es igual. ¿Bien? Esta diferencia es 0. 5 por 5 sobre 2 menos 5 sobre 5, 5 por 5 sobre 2. Eso da 0. Menos el área de esto. ¿Bien? De esa integral. Que es esta otra función. Voy a borrar lo otro para que se vea. Entonces de nuevo tenemos el área de este semicírculo, ¿bien? Entonces, como es la mitad, entonces va a ser pi por r al cuadrado, en este caso r va a ser 5 sobre 2, ¿bien? Entonces, pi por 5 al cuadrado menos 2, entonces 5 al cuadrado es 25, entonces me va a dar menos 25 pi sobre 2. Y ese va a ser el resultado, ¿bien? En este caso, fíjense que dio negativo porque el área de x era 0. Y en cambio, el área de la semicircunferencia es más grande y por eso tenemos que el resultado en este caso es negativo. Entonces nosotros teníamos que resolver esas integrales en términos de área. Ahora en el ejercicio 2 tenemos que suponer como conocidos cada una de estas integrales, ¿bien? Estas integrales entre esos extremos van a ser cada uno de estos valores que tienen ahí. Y nos dice que utilizamos las propiedades de la integral definida para calcular, ¿bien? Cada uno de estos incisos. Entonces, en el primer inciso nos dice que calculemos la integral de 3 a 5 de 4 f de x diferencial de x. Bueno, acá hay una propiedad que nos dice que podemos sacar la constante afuera de una integral definida, ¿bien? Entonces, la integral definida de AB de c por f de x diferencial de x, eso va a ser igual a c por la integral de AB de f de x diferencial de x, ¿bien? Entonces podemos sacar las constantes afuera de la integral. En este caso la constante va a ser 4, entonces la sacamos afuera de la integral. Y esta integral la tenemos ahí como dato, lo tenemos conocido. Si la buscamos, es esta, ¿bien? Es la integral de 3 a 5 de f de x diferencial de x, que va a ser igual a menos 4.
Entonces los reemplazamos. 4 por menos 4 es igual a menos 16. Y ese es el resultado. Ahora tenemos esta suma, ¿bien? Esta suma de estas dos integrales. Entonces, fíjense que la integral que va desde menos 2 a 0, no la tenemos acá como dato, ¿bien? Entonces ya la vamos a ver cómo calculamos. Y esta segunda, que es la integral desde menos 4 a 4, se parece a esta, ¿bien? Pero ¿qué es lo que cambia? Fíjense que lo que cambia son los extremos de integración, ¿bien? El menos 4 y menos 2. En este caso tenemos menos 2 menos 4. Y hay otra propiedad que hace eso, cambiar los límites de integración, ¿bien? Entonces, ¿y cómo se hace eso? Si yo tengo la integral que va desde b a a de f de x diferencial de x, eso va a ser igual a menos la integral que va de a b de f de x diferencial de x. Entonces se cambian los límites de integración poniéndole un signo menos adelante, ¿bien? Entonces eso hacemos acá. Cambiamos estos límites y nos va a quedar menos la integral, ¿bien? Entonces nos va a quedar menos, y esta integral ya la tenemos, es esta, ¿bien? Es igual a menos 2. Entonces menos menos 2. Ahora veamos cómo se va a calcular esta, que no la tenemos. Entonces, fíjense cuál es la otra que tenemos. Tenemos la integral que va desde menos 4 a 0. Entonces, desde menos 4 a 0, esa integral. Entonces, esa la podemos desglosar en dos integrales, en suma de dos integrales. En integral que va desde menos 4 a menos 2, más la integral que va desde menos 2 a 0, ¿bien? Donde esta integral es la que tenemos como dato, la otra que tenemos como dato, menos 4 menos 2 es menos 2, es esta. Y tenemos también como dato esta otra, desde menos 4 a 0 es 0, ¿bien? Es igual a 0. Entonces de esa manera calculamos la otra que nos falta, ¿bien? Para eso utilizamos esta propiedad. Esta propiedad nos dice que si nosotros tenemos la integral de a a c más la integral de c a b, eso va a ser igual a la integral que va desde a b, ¿bien? Entonces, esta la teníamos conocida, es igual a menos 2, más esta integral que no conocemos, y es igual a 0. Entonces despejamos, menos 2 pasa como más 2, entonces esa integral va a ser igual a 2. Entonces sustituimos, es 2, menos menos es más, 2 más 2 es igual a 4. Bueno, la tercera es fácil porque lo que hay que hacer primero es sacar la constante afuera. Perdón, la primera es la distribución, ¿no es cierto? La integral de la resta es igual a la resta de las integrales. Esa es una de las propiedades que tenemos ahí. Una vez que utilizamos esa propiedad, sacamos la constante afuera. Sacamos 3 y sacamos menos 2, ¿bien? 2, perdón, en este caso. Estas dos ya la tenían conocidas. Entonces, esto era igual a menos 2 y la otra era igual a menos 5. Y todo eso da igual a 4. Bueno, y la última es esta, ¿bien? Que es la suma de estas dos integrales. Entonces, lo primero que hacemos es utilizar la propiedad de sacar la constante. Entonces sacamos 5 medios y sacamos 1 medio. Y nos quedan estas dos integrales. Entonces, tenemos que calcular la integral que va desde 0 a 5 de f de x diferencial de x. Esa no la tenemos como dato conocido, ¿bien? De 0 a 5. Entonces, fíjense que no está aquí, ¿bien? Entonces, ¿cómo la calculamos nosotros? Fíjense que nosotros necesitamos de 0 a 5, pero ¿cuál tenemos? Tenemos de 0 a 3 y de 3 a 5. Entonces la podemos escribir como la suma de estas dos. Entonces la escribimos como la suma de esas dos integrales por, por esta propiedad, ¿bien?
Entonces la escribimos como 2, una era 7 y la otra era menos 4, entonces 7 menos 4 es 3, ¿bien? Ahora la otra que necesitamos saber y que no la tenemos es esta otra, ¿bien? La integral que va de menos 4 a 0 de f de x diferencial de x. Pero nosotros tenemos conocidas estas dos, desde menos 4 a 5 y la que recién acabamos de calcular de 0 a 5, ¿bien? Entonces, la desglosamos a esta integral como la que va desde menos 4 a 0 y de 0 a 5. Esta la recién la acabamos de calcular, es igual a 3 y esta la tenemos como dato, es 10. Entonces despejamos, este 3 pasa como menos, entonces nos queda 10 menos 3 y es igual a 7. Por lo tanto, esta integral es igual a 7. Entonces sustituimos, es igual a 3, es igual a 7 y nos da igual a 11. Bien, y este es el C. Tenemos que utilizar propiedades para determinar la integral definida. Bien. Entonces, los valores A y B de modo que se satisfaga esta igualdad. Bien, que tienen aquí. Entonces, ahí nosotros utilizamos una sustitución donde u va a ser 1 menos x cuadrado. Diferencial de u, entonces va a ser menos 2x diferencial de x. Entonces si despejamos el menos 2, porque fíjense que no lo tenemos acá, acuérdense que la constante que no tiene tenemos que despejarla, porque nosotros tenemos x por diferencial de x. Entonces despejamos el menos 2. Entonces x por diferencial de x va a ser menos diferencial de u sobre 2. Entonces veamos qué pasa con u en este caso. Cuando x es igual a 0, si lo reemplazamos en u, nos va a quedar u va a ser 1 menos 0 al cuadrado, que es igual a 1. Cuando x es igual a 2, u va a ser igual a 1 menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, 1 menos 4 es menos 3. Entonces, estos van a ser los nuevos límites de integración. Van a ser 1 y menos 3. Porque nosotros estamos haciendo una sustitución en este caso. ¿Bien? Entonces, esta integral va a ser igual a la integral que va desde 1 a menos 3 de f de u menos diferencial de u sobre 2. Sacamos la constante menos 1 menos 1 medio por la integral de 1 menos diferencial, perdón, integral de 1 a menos 3 de diferencial de u diferencial, f de u diferencial de u, perdón. Entonces, fíjense que utilizamos la propiedad de sacar la constante afuera. Acá me olvidé de mencionarla, ¿bien? Entonces, vamos a tener que el valor de A es igual a 1, el valor de B es menos 3 y el valor de C es menos 1 medio. Y así hay que hacer la otra. La otra también es medio parecida. Llamamos Z a lo que está dentro, que es coseno de tita. Diferencial de z, entonces va a ser menos seno de tita diferencial de tita. Pero acá nuevamente fíjense que no tenemos menos, sino que tenemos positivo. Entonces este menos lo pasamos al otro miembro. Entonces todo este producto va a ser igual a menos diferencial de z. Al igual que hace rato, cuando tita vale 0, vamos a tener que z va a ser coseno de 0, que es 1. Y cuando tita vale pi sobre 2, z va a ser igual al coseno de pi sobre 2, que es 0. Entonces, estos van a ser los nuevos límites de integración, 1 y 0. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral que va desde 1 a 0, g de z menos diferencial de z. Sacamos el menos afuera, la constante, entonces nos va a quedar menos la integral que va desde 1 a 0 de g de z diferencial de z. Entonces, en este caso, alfa va a ser igual a menos 1, beta va a ser 1 y c va a ser, perdón, acá no era c, sino que era esta, sigma. Sigma va a ser igual a 0. Y acá nuevamente utilizamos la propiedad de sacar la constante afuera, ¿bien? De la integral.
Bueno, así llegamos al ejercicio 3 y usted dígame cuál quiere que haga del ejercicio 3. Si lo vemos acá. Bueno, a ver, veamos el B entonces. L y el F, bien. Ya un noto. Entonces el B, L y el F. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta para el cálculo de las integrales definidas es tener muy claro el práctico anterior, es decir, el cálculo de las integrales indefinidas. Y eso lo vamos a utilizar como un cálculo auxiliar, ¿bien? Entonces veamos el B. El B se lo hizo en la teoría. Fíjense que se lo ve muy feo, pero no le va a quedar así. Este cociente, fíjense que si ustedes lo desarrollan, lo primero que pueden hacer es distribuir el denominador, ¿bien? Entonces nos va a quedar seno de tita sobre secante al cuadrado de tita, más seno de tita tangente al cuadrado de tita sobre secante cuadrado de tita. Bien, nos queda esta suma. Ahora, si nosotros nos acordamos, secante al cuadrado de tita es 1 sobre coseno cuadrado de tita. Y tangente cuadrado de tita es seno cuadrado de tita sobre coseno de tita. Bien, bueno, y secante es igual a 1 sobre coseno cuadrado de tita. Aquí este cociente nos va a dar igual a seno por coseno cuadrado de tita. Y este otro se va a simplificar coseno cuadrado con coseno cuadrado y nos va a quedar seno por seno cuadrado de tita. Si sacamos factor común a seno de tita en esta suma, sacamos factor común seno de tita, nos queda multiplicado por la suma de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y esto, por la identidad trigonométrica, es igual a 1. Entonces nos queda seno de tita por 1 y es seno de tita. Entonces todo esto que se veía difícil, nos quedó todo igual a seno de tita, que es una integral ya definida, ¿no es cierto? Ya conocida, una integral inmediata. Entonces eso lo vemos como cálculo auxiliar. Entonces la integral indefinida de seno de tita era una integral inmediata que era igual a menos coseno de tita, más la constante de integración. Bien, lo que pasa con esta constante en las integrales definidas es que nosotros para resolver las integrales definidas utilizamos, yo la cerré acá, utilizamos la regla de Barrow, ¿ven? Ya se la muestro acá. Se la muestra otra regla. Esta regla trabaja con lo que es la antiderivada, ¿bien? Es por eso que nosotros hacemos uso de las integrales indefinidas. A ver, acá están. La parte 1 es la parte 2 del teorema fundamental. Bien, esto es lo que dice el teorema fundamental, la segunda parte, ¿bien? Nos dice que la integral indefinida va a ser igual a f de b menos f de a, donde f va a ser justamente la antiderivada de f, es decir, el resultado de la integral indefinida, ¿bien? Esto también se lo escribe de esta manera, a ver, de esta forma, ¿bien?
Entonces nosotros decimos que esa integral entonces va a ser igual a f de x, donde f grande de x, acuérdense que es la antiderivada, ¿bien? Valuada en a y b, que eso va a ser igual a f en b menos f en a, ¿bien? Entonces esta es la que utilizo yo generalmente para el cálculo de las integrales, ¿bien? Definidas. Lo que hacemos en primer lugar es calcular quién va a ser esta f, esta antiderivada. Entonces, y para eso utilizamos la integral indefinida. Una vez que calculamos la integral indefinida, entonces la ponemos entre corchetes. Esas son distintas maneras de denotarla. Esta, como yo no tengo en el editor de ecuaciones, no tengo esta barrita, yo utilizo esta, ¿bien? Es decir, poner la antiderivada entre corchetes, ¿bien? De A a B. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A f de b menos f de a. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar. Entonces, una vez que calculamos la antiderivada, que es esta, que es menos coseno de tita más c, la evaluamos en, perdón, acá, aquí está. Entonces nos queda todo esto, este cociente nos queda seno de tita. Entonces, una vez que calculamos la antiderivada, es menos coseno de tita, ¿bien? Entonces, menos coseno de tita entre 0 y pi sobre 3. Entonces, acuérdense quién va a ser igual a eso. Va a ser esa antiderivada valuada en pi sobre 3 menos la antiderivada valuada en 0, ¿bien? Que es esta diferencia que tenemos acá. Entonces, menos coseno de pi sobre 3 menos coseno de 0, ¿bien? Acuérdense nuevamente de no confundirse el menos de la resta de las antiderivadas, valuado en esos extremos, con el menos que tenga la antiderivada, ¿bien? Que es este menos. Entonces, acá tenemos el menos correspondiente a la antiderivada, que son estos dos. Y esta es la de la diferencia, ¿bien? Entonces, fíjense que como tenemos una diferencia, ¿qué le va a pasar a la constante? Siempre se va a simplificar porque nos va a quedar c menos c. Entonces, eso siempre va a pasar en las integrales definidas. Y es por eso que directamente nosotros no lo ponemos en las constantes, ¿bien? Porque va a desaparecer y siempre se va a simplificar cuando se haga esa regla. La regla de Barron, ¿bien? Cuando se haga esa diferencia siempre se va a simplificar. Es por eso que nosotros ponemos únicamente el valor de la antiderivada, ¿bien? Sin la constante. En este caso, menos coseno de tita. Entonces, ustedes si se van a la tablita o si se la conocen bien, coseno de pi sobre 3 es 1/2, entonces nos queda menos 1/2. Menos, y el coseno de 0 es 1, entonces nos queda menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1/2, menos por menos es más 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2. Y ese va a ser el resultado de esa integral. Bien, antes de pasar al otro, veamos la C y la D, creo que era... Sí, en la C y en la D hay que utilizar la sustitución trigonométrica. Bien, acuérdense ustedes que tenían varios métodos para integrales indefinidas. Bien, tenemos la sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Bien, entonces en este caso en el C y en el D van a tener que utilizar la sustitución. Bien, entonces veamos la D aquí. Entonces, el AD tiene la función 1 sobre t raíz cuadrada de logaritmo de t. Entonces, en el método de sustitución nosotros habíamos dicho que agarrábamos como u, es decir, la sustitución que hacíamos como la que estaba más interna, ¿bien? De la función. En este caso, la más interna era el logaritmo natural de t, ¿bien? Entonces, su derivada, ¿quién es? 1 sobre t diferencial de t. Y es justamente la que tienen acá, ¿bien? Entonces, acá esta yo la reescribí de esta otra manera, como 1 sobre la raíz cuadrada, la pongo como el logaritmo de t elevado a 1/2, por 1 sobre t diferencial de t. Entonces, aquí tienen 1 sobre u elevado a 1/2 por diferencial de u, que es este producto.
Entonces, eso va a ser igual a, eso va a ser igual entonces a la integral. Entonces nos va a quedar que va a ser igual a 1, ya sustituyendo por la sustitución que habíamos dicho, 1 sobre u elevado a lo medio por diferencial de u. Esto es igual a la integral de u elevado a la menos un medio, diferencial de u, y esto nos da una integral inmediata que va a ser menos un medio más 1 es un medio. Entonces u elevado a lo medio sobre un medio más c. Entonces esto es 2 por u elevado a lo medio más c. Y es igual a 2 por la raíz cuadrada de u más c. Aquí volvemos a introducirla bien por la propiedad del cuando tenemos un exponente fraccionario, ¿bien? Si tenemos u elevado a lo medio, es igual a la raíz cuadrada de u. Bien, acá lo que tiene de importante cuando hacemos sustitución en estas integrales indefinidas es que no va a cambiar los límites de integración así como habíamos visto hace rato en el ejercicio 2, creo. Sí, en el 2. Bien, entonces, u es ¿quién? U es el logaritmo natural de t. Entonces, cuando t, bueno, acá me olvidé de poner ese, ¿no? Cuando t sea igual a e, cuando t sea igual a e, ¿qué le va a pasar a u? U va a ser igual a, u va a ser igual a quién? A el logaritmo natural de t. Pero ¿quién t era? E, entonces no queda. El logaritmo natural de e es 1, ¿bien? ¿Y qué va a pasar cuando t sea igual a quién? Al otro extremo que es e a la cuarta. Entonces el otro extremo es e a la cuarta. Va a ser el valor de u. Entonces u va a ser igual a, u va a ser igual entonces a el logaritmo natural de t, que en este caso va a ser e a la cuarta. Entonces, el logaritmo natural de e a la cuarta, esto por una propiedad del logaritmo, es igual a 4, ¿bien? Entonces, esos van a ser los nuevos límites, ¿bien? Porque nosotros vamos a trabajar ahora con esta sustitución que queda aquí. Entonces, esta integral indefinida va a quedar igual a la antiderivada, que va a ser 2 raíz cuadrada de u en los límites 1, 4, ¿bien? Porque cuando t vale e, u va a valer 1. Y cuando t vale e a la cuarta, va a valer 4, ¿bien? Entonces la evaluamos en 4, va a ser la diferencia de la antiderivada en 4 menos la antiderivada evaluada en 1. Entonces, 2 por raíz de 4 es 2, 2 por 2 es 4. Y 2 por la raíz cuadrada de 1, que es 1, nos va a quedar 2 por 1, es 2, ¿bien? 4 menos 2 es 2. Y ese va a ser el resultado. Entonces, esto es lo importante de cuando nosotros usamos sustitución, ¿bien? Para resolver una integral. Esto siempre yo lo pongo como cálculo auxiliar, ¿bien? Porque estamos resolviendo una integral de indefinida, ¿bien? Entonces nosotros lo utilizamos en términos de u, es decir, esa sustitución que se hace, ¿bien? Sí se puede volver a la variable original que era t, pero fíjense que le va a quedar más complicado porque van a tener que, van a tener que evaluar la n y n sobre 4, ¿bien? Y eso lo va a hacer más largo el cálculo, ¿bien? Porque aquí le quedaría la raíz 2 por la raíz cuadrada del logaritmo de t, ¿bien? Si volverían a la variable original. Es por eso que les conviene hacer esto, ¿bien? Como t son esos valores, e y e elevado a la cuarta, ver cuál van a ser los nuevos límites de integración, es decir, los valores de u, que es la sustitución que usamos, ¿bien? Y le va a dar 1 y 4 en este caso. En la e y en la f, en la e y en la f hay que utilizar sustitución por partes. F, E y F. Ah, esa es justamente lo que me había preguntado.
son bastante largos los dos, porque son muy feas las sustituciones. Perdón, la integración por partes que tenemos que usar. Entonces, en la E tenemos esta, ¿bien? Esta función. Esa, como lo había hecho hace rato, la resolvemos por aparte, ¿bien? Entonces tendremos la integral indefinida de tita coseno de pi por tita, perdón, diferencial de tita. Entonces utilizamos la integración por partes. Acuérdense que utilizamos la selección del quilate, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser U? Va a ser la algebraica en este caso, porque no tenemos inversa, no tenemos logarítmica y sigue la algebraica. La algebraica en este caso es el tita solo, que está ahí. Es como una X, acuérdense, ¿no? El tita en este caso. Entonces, U va a ser tita, y por lo tanto el diferencial de B va a ser la trigonométrica, que es coseno de pi por tita, diferencial de tita. Entonces, la derivada de tita es diferencial de tita. Ahora, ¿quién va a ser B? Si nosotros integramos esto, la integral de diferencial de B es B y la integral de coseno de pi por tita, diferencial de tita, no es una integral inmediata, así que la hacemos por aparte. ¿Bien? ¿Qué es esto? Entonces, la integral de coseno de pi por tita, diferencial de tita, utilizamos una sustitución, W va a ser pi por tita, de diferencial de W va a ser entonces pi por diferencial de tita. Como no tenemos acá el pi, entonces lo pasamos al otro miembro. Entonces, diferencial de tita va a ser diferencial de W sobre pi. Entonces sustituimos, nos queda coseno de W, diferencial de W sobre pi. Sacamos la constante 1 sobre pi por la integral de coseno de W, diferencial de W. Entonces nos va a quedar 1 sobre pi. Esta es una integral inmediata del coseno, es seno de W más C. Entonces volvemos a la variable original, W era pi por tita, entonces nos queda C de pi por tita sobre pi, más la constante, ¿bien? Y esa va a ser B, ¿bien? Va a ser esta. Va a ser seno de pi por tita sobre pi. Entonces utilizamos el método de integración por partes. Entonces, U por B menos B diferencial de U. Entonces, menos el seno de pi por tita sobre pi, perdón, diferencial de tita. Entonces, ahora tenemos que ver a quién va a ser igual esta integral. ¿Bien? Eso también lo hacemos allá abajo. Entonces tenemos la integral de seno de pi por tita sobre pi diferencial de tita. Sacamos la constante 1 sobre pi y tenemos la integral de, utilizamos nuevamente la sustitución, ¿bien? Es medio parecida a la otra. Entonces, sacamos la constante 1 sobre pi, entonces 1 sobre pi sobre 1 sobre pi me queda 1 pi cuadrado. La integral de seno de z, diferencial de z, esto es una integral inmediata, del seno es menos coseno de z más c. Entonces, nos va a quedar menos, acá la arreglamos un poco más, menos coseno de z sobre pi al cuadrado más c. Entonces volvemos a la variable original, que z era pi sobre pi por tita, perdón. Entonces nos queda menos coseno de pi por tita sobre pi al cuadrado, más la constante. Entonces esta va a ser igual a la integral, ¿bien? A esta integral. Entonces nos queda menos coseno de pi por tita sobre pi al cuadrado. Entonces, menos por menos se va a hacer más, y este es el resultado de toda esa integral, ¿bien? Esa suma. Entonces, nuevamente, esta es la antiderivada o primitiva. Entonces, esta primitiva la evaluamos entonces en 0 y 1 medio. Entonces, esto va a ser igual a esta primitiva valuada en 1 medio menos a esta primitiva valuada en 0, ¿bien? Que es esta diferencia que tenemos acá.
Entonces lo evaluamos en un medio, donde aparece tita, la reemplazamos por un medio. Un medio, pi sobre 2, pi sobre 2, y la otra reemplazamos el 0. Entonces nos queda 0 por el seno de 0, coseno de 0. Entonces, en este caso, el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces todo esto nos da 0. En este caso, el seno de pi sobre 2 es igual a 1, ¿bien? El seno de pi sobre 2 es 1, 1 por un medio es un medio sobre pi nos va a quedar en este caso. Menos, esto nos da 0 porque 0 por el seno de 0, que es 0, nos queda 0 sobre pi, que es 0. Ahora el coseno de 0 es 1, entonces nos queda 1 sobre pi al cuadrado. Entonces este cociente nos va a ser igual a 1 sobre pi sobre 2 menos por más se hace menos 1 sobre pi al cuadrado. Bueno, estas son aproximaciones porque acuérdense que son números irracionales lo que tenemos acá. Así que esta aproximación la pongo yo así, 0,16 menos 0,1 y es 0,06 y ese es el resultado, ¿bien? Siempre yo agarro 2 o una cifra decimal cuando tenemos ese tipo de números. Bueno, acá tendría que haber puesto aproximadamente, ¿bien? Ahí lo voy a borrar. Porque no es igual, aproximadamente ese número, ¿bien? Entonces en ese caso había que utilizar la integración por parte. Esta otra es un poco más complicada, también hay que utilizar la integración por parte. Bien, entonces la veamos, la hacemos como cálculo auxiliar, resolver esa integral indefinida, ¿bien? Para poner su antiderivada aquí, ¿bien? Para evaluar entre esos intervalos de integración. Entonces la hagamos. Nuevamente, esta va a ser una integral por partes, ¿bien? Al igual que hace rato, a U le seleccionamos la algebraica que esté al cuadrado, ¿bien? Y la trigonométrica va a ser el diferencial de B, que es seno de 2t por diferencial de t. Entonces, la derivada de t al cuadrado es 2t, ¿bien? Diferencial de t. Y si integramos esto, la integral de diferencial de b es b, y la integral de seno de 2t, diferencial de 2t, no es una integral inmediata, así que la hacemos por aparte. La hacemos por una sustitución. Entonces, va a ser la que está interior, que es 2t, esa seleccionamos como la sustitución que vamos a hacer. En este caso yo voy cambiando de nombre para que no se confunda con esta. Entonces la llame W, ¿bien? W va a ser 2t, diferencial de W va a ser la derivada, que es 2 diferencial de t. Como en esto, fíjense que nos aparece el 2, entonces lo pasamos al otro miembro. Entonces diferencial de t va a ser diferencial de W sobre 2. Entonces, haciendo la sustitución nos queda seno de W, diferencial de W sobre 2. Sacamos la constante 1 medio, nos queda la integral de seno de W, diferencial de W. Nuevamente esta es una integral inmediata que es menos coseno de W. Entonces tenemos menos 1 medio coseno de W más la constante. Volvemos a la variable original y va a ser menos 1 medio coseno de 2t más c. Bien, volvemos a la variable original. Entonces, todo esto, perdón acá, esto va a ser el resultado de esa integral, ¿bien? Entonces, B, ¿quién va a ser? Va a ser menos 1 medio coseno de 2t. Ahora hacemos la integración por partes. Lo que dice la integración por partes, que es el producto de U por B, t al cuadrado por todo esto, menos B diferencial de U. Entonces nos queda esto por 2t diferencial de t. Entonces acá le arreglamos un poco el signo y sacamos la constante, ¿bien? Aquí se simplifica el 2 con el 2 y menos por menos es más. Entonces nos queda la integral de quién? De t, aquí le acomodamos un poco, t por coseno de 2t diferencial de t. Nuevamente esta que está marcada con rojo, vamos a tener que ver a que es igual. Bien.
Esa que la marqué con rojo. Bien, a esta la hacemos por medio de una sustitución. Ahí está la que está con rojo. Entonces, utilizamos la sustitución. W va a ser 2t. Entonces, si despejamos t, va a ser igual a w sobre 2. Bien. Diferencial de w es la derivada que va a ser 2 diferencial de t. Bien. Como acá no tenemos a 2 nuevamente, acá no aparece 2, entonces pasamos al otro miembro. Diferencial de t va a ser entonces diferencial de w sobre 2. Entonces hacemos la sustitución. Entonces, t, ¿quién era? T era w sobre 2. Coseno de w, diferencial de w sobre 2, que era el diferencial de t. Sacamos la constante, que en este caso va a ser un cuarto. Entonces nos queda la integral de quién? De w por diferencial de w. Entonces, w por coseno de w, diferencial de w. Entonces nos queda que es igual a esto, ¿bien? Y esto lo vamos a tener que hacer por una integración por partes, ¿bien? Esta era la parte que era complicada, ¿bien? Porque esta integración por parte que hacemos ahí, la hacemos sin cambiar la variable que usamos para sustituir, ¿bien? Trabajamos en base a w todavía. Entonces, utilizamos la integral por partes, ¿bien? Entonces, agarramos la algebraica que es w. De w va a ser coseno de w, que es la trigonométrica. Su derivada va a ser diferencial del w. Acá si integramos, esta es una integral inmediata que va a ser seno de w. Entonces utilizamos la regla de integración por partes. U por b, w por seno de w, menos la integral de seno de w diferencial de w. Esto también es una integral inmediata. Del seno es menos coseno. Entonces nos queda menos coseno de w más las constantes de integración. Entonces nos queda w seno de w más coseno de w más c. Bien. Esto va a ser esa sustitución. Y volvemos ahí arriba. Bien. Entonces un cuarto por todo esto, el resultado de la que está de azul ahí, que es w seno de w más coseno de w. Volvemos a la variable original y va a ser un cuarto por, ¿quién era w? Era 2t. Entonces 2t seno de 2t más coseno de 2t más c. Entonces esto era lo que le hacía difícil, en las que tenemos que utilizar integración por parte, sustitución, sustitución, integración por parte. Era lo que le hacía complicada esta sustitución. Entonces esto da igual a esto, ¿bien? Todo lo que está de rojo, la integral de rojo, nos da igual a esto. A un cuarto por 2t seno de 2t más coseno de 2t. Entonces la sustituimos acá. Es esto, ¿bien? Todo eso es lo que nos da ahí la que está de rojo. Entonces, la integral original, que era esta, t al cuadrado seno de 2t diferencial de t, va a ser igual a todo esto. Esa va a ser la antiderivada o primitiva, ¿bien? Entonces, la integral definida ahora va a ser esa antiderivada entre 0 y 2pi. Entonces va a ser la antiderivada evaluada en 2pi y la antiderivada evaluada en 0. Y ahí es donde se hace un cálculo muy largo. Bueno, pero son valores conocidos, así que no se hace muy complicado en ese caso. Aquí cuando lo sustituyen, entonces va a quedar. Entonces, en 2pi, entonces 2pi al cuadrado por 2 por 2pi, un cuarto, 2 por 2pi, seno de 2 por 2pi, coseno de 2 por 2pi. Y la otra lo mismo, nada más que reemplazamos el 0. ¿Bien? Entonces, esto va a quedar igual a quién. Distribuimos el 2, entonces nos queda 4. 4, la sacamos la mitad, va a ser menos 2. Pi al cuadrado. Coseno de 2 por 2 es 4pi, más un cuarto, 4pi, seno de 4pi y coseno de 4pi. Bueno, esto
todo esto ya da 0. Y nos queda un cuarto por todo esto va a dar 0 y, a ver, y todo esto, entonces va a quedar 2 por 0 es 0, entonces nos queda coseno de 0 aquí. Así que únicamente nos queda un cuarto por el coseno de 0, el otro paréntesis. Bueno, coseno de 0 es 1, entonces nos queda un cuarto, menos un cuarto aquí, perdón. El otro paréntesis tenemos menos 2 por pi al cuadrado, coseno de 4 por pi es 1, ¿bien? Entonces nos queda menos 2 por pi al cuadrado. Ahora, el coseno de 4pi es 1 y el seno de 4pi es 0. Entonces todo esto da 0 y esto da 1, entonces 0 más 1 es 1. Entonces 1 más por un cuarto es un cuarto. Bien. Entonces estos dos se van a simplificar y me va a quedar que es igual a menos 2 pi al cuadrado. Eso es lo único que se hace largo cuando se hace la sustitución, porque la antiderivada es bastante amplia, bien, es todo esto. Bueno, y en las otras dos, en la G y en la F, perdón, en la G, y en la H, había que utilizar sustitución trigonométrica, ¿bien? Y en la última, bueno, era un integral por partes, ¿bien? Fracciones simples, perdón, sin fracciones parciales o simples, la última. No sé si quiere que veamos alguna de esas. No sé si ahora te quedó un poco claro, Agustín, el L y el F. Ah, bien. Es verdad que esas dos, la E y la F, son bastante pesaditas porque el hecho de que utiliza integración por parte y sustitución dos veces, bien, por eso es que se la hace bastante pesado. Y tiene una pequeña como trampita, le digo yo ahí, y es el hecho de que la última integración por parte la hace en base a la sustitución, bien, porque si lo haces en base a o sea, poniéndolo a la variable original, te queda muy fea y no puede encontrar solución, bien. Por eso que se utiliza de vuelta, en base a la variable que se sustituye. Bien, bien, no sé si quiere que hagamos otro del 3 o pasamos al 4. ¿No? A decir, el 4 no se lo vio. No. Entonces acuérdense de eso, ¿no es cierto? Para hacer el cálculo de las integrales definidas, es usar la integral indefinida, ¿bien? Es calcular la integral indefinida y una vez que calculamos la integral indefinida, esa va a ser la antiderivada que la tenemos que evaluar en esos límites de la integral, ¿bien? Se utiliza en este caso la de barro, ¿bien? Bien, entonces nosotros tenemos que calcular el área de la región sombreada en este caso, ¿bien? Entonces, a nosotros únicamente nos da esta gráfica, ¿bien? A partir de esa gráfica nosotros tenemos que calcular la región sombreada utilizando integrales, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos esta gráfica. Entonces, fíjense que el área que hay que calcular, esta que está de rosado, ahí está bien, bien despacito sombreado, ¿bien? Pero está acá, ¿bien? Fíjense que a este lado va la curva y de vuelta acá, ¿bien? El eje Y. Ahí se la ve bien sombreada ahí bien despacito. Suavecito de. Ay, perdón. Le agrandé la gráfica para que se vea. Entonces, fíjense que la función está en base a y, ¿bien? Nosotros estamos acostumbrados a verla en función de x, ¿bien? Es decir, que la variable x sea la variable independiente. En este caso, la variable y va a ser la variable independiente, ¿bien? Porque fíjense que evaluamos en 1
Bueno, acá no está bien la escala, pero bueno. 1 al cubo es 1, ¿bien? Da por ahí. Cuando vale 2, y al cubo es 8, ¿bien? Entonces ahí tiene. 2 va a ser 8. Entonces, esto está en base de y, ¿bien? Entonces, fíjense, y la gráfica, sus límites van a ser 0 hasta 2, ¿bien? Va a ser la integral definida que va desde 0 a 2, donde el área que hay que calcular es esta, ¿bien? La que está delimitada por la curva y el eje, perdón, y el eje Y, ¿bien? Que va a ser la recta x igual a 0, ¿bien? Es esta que está acá. Bien, ¿se acordaron ustedes que en este caso, si estaba el área de arriba, no había problema? Entonces quedaba la función, en este caso, y al cubo, ¿bien? Entonces va a ser la integral desde 0 a 2 de la función y al cubo diferencial de y, ¿bien? Entonces, esta la hacemos como cálculo auxiliar. ¿Quién va a ser la integral de y al cubo? Esta es una integral inmediata, que es de la potencia, entonces nos queda y a la cuarta más 4. Entonces va a ser esta antiderivada o primitiva entre 2 y 0. Entonces, esta antiderivada evaluada en 2 menos esta antiderivada evaluada en 0. Entonces nos queda 2 a la cuarta es 16 sobre 4. Bueno, y todo esto me da 0. Entonces 16 dividido en 4 es 4. Entonces 4 va a ser el área, ¿bien? Que está delimitada acá. Esta que está aquí. Todo eso va a ser igual a 4. 4 unidades le decimos nosotros. Bueno, y lo mismo pasa aquí, ¿bien? Esto está en base de y, ¿bien? Y va a ser la variable independiente. Entonces, fíjense, por ejemplo, si toman y igual a 2, nos queda 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Si y es igual a 1, nos queda 1 menos 2, es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. ¿Bien? Y si es 0, tenemos 0 menos 2, es menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. ¿Bien? Cuando vale 0, vale 4. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser esta área que está acá marcada con rosa. Entonces, fíjense que si miramos ahí, iba a ir desde 0 a 2 nuevamente, de la integral de y menos 2 al cuadrado, diferencial de y. Entonces, esta la hacemos por aparte. Ahí está el cálculo auxiliar. Va a ser nuevamente una sustitución. Bien. Entonces, todo esto que está dentro del paréntesis la llamamos u. Entonces, diferencial de u va a ser diferencial de y. Nuevamente acá los límites van a cambiar. Cuando y es igual a 0, u va a ser ¿quién? Va a ser 0 menos 2 y va a ser menos 2. Cuando y sea igual a 2, nos va a quedar u igual a 2 menos 2, que es 0. ¿Bien? Y eso van a ser los nuevos límites de integración. ¿Bien? Menos 2 y 0. Entonces, si volvemos en base a u, nos va a quedar u al cuadrado, diferencial de u. Esto es una integral inmediata que es u al cubo sobre 3 más c. Y esta va a ser la primitiva, ¿bien? Entonces, nuevamente cuando usamos sustitución la dejamos en base a u, ¿bien? Porque, como le había dicho hace rato, si volvemos a la variable original va a quedar bastante más larga el cálculo, ¿bien? Entonces, los nuevos límites eran menos 2 y 0, ¿bien? Entonces, cuando y vale 0, u va a valer menos 2. Y cuando y vale 2, u va a valer 0. Entonces, esos van a ser los nuevos. Entonces, esta primitiva evaluada en 0 menos esta primitiva evaluada en menos 2. Entonces, 0 al cubo es 0, 0 sobre 3 es 0. Menos 2 al cubo es menos 8. Entonces, menos 8 tercios. Menos por menos se hace más, entonces 8 más 3 es 8 tercios. Y es el valor del área. Bueno, acá sí es importante el hecho de que nosotros estamos hablando de cálculo de área, ¿bien? Siempre cuando hablamos de cálculo de área, ese número no tiene que dar positivo. Es que eso no se olvide. Siempre tiene que dar un número positivo, porque estamos hablando de áreas, ¿bien?
En el ejercicio 3 no importaba si daba un número positivo o negativo porque estamos hablando de cálculos de integrales, ¿bien? De integrales definidas. En este caso, en el 4 es un cálculo de áreas y las áreas son números positivos, ¿bien? Así que eso no se olvida. Así que si le da un número negativo es porque en alguna parte habrán hecho mal algún cálculo, ¿bien? Y tenemos el C, el último que aparece ahí. Entonces, nuevamente esta es una integral que va desde 0 a 2 y nuevamente la variable y es la variable independiente, ¿bien? Por eso es que tienen acá x igual a 2y más y al cuadrado. Entonces fíjense, si y igual a 2 nos queda 2 por 2 es 4, menos 2 al cuadrado que es 4. 4 menos 4 es 0. Lo mismo cuando es 0. 2 por 0 es 0 y 0 menos 0 al cuadrado es 0. Entonces 0 menos 0 es 0. Ahora cuando vale 1, nos queda 2 menos 1, perdón, 2 por 1 es 2. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces 2 menos 1 es 1. ¿Bien? Ahí. Cuando vale 1, vale 1. Entonces, es la integral que va desde 0 a 2 de 2y menos y al cuadrado diferencial de y. Esta nuevamente la hacemos por aparte como una integral indefinida. Entonces, lo que hacemos es aplicar las propiedades de la integral. Entonces, la integral de la resta es la resta de la integral y sacamos las constantes. Bien, sacamos 2 por la integral de y diferencial de y menos la integral de y al cuadrado diferencial de y. Entonces, 2, esta es una integral inmediata que es y al cuadrado sobre 2. Menos, esta también es una integral inmediata que es y al cubo sobre 3. Más la constante. Entonces, 2 se simplifica con 2 y nos queda y al cuadrado menos y al cubo sobre 3. Y esta va a ser entonces la antiderivada o primitiva. Bien, ahí se me marca todo. Entonces, nuevamente, siempre acuérdense que la ponemos sin la constante de integración porque cuando se hace esta resta, siempre se va a simplificar la c, la constante, ¿bien? Por eso que no se la pone directamente. Entonces nos queda y al cuadrado menos y al cubo sobre 3 entre 0 y 2. Entonces va a ser la primitiva evaluada en 2 menos la primitiva evaluada en 0. ¿Bien? Entonces 2 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3 menos 0 menos 0 al cubo dividido en 3. Todo esto ya saben que va a dar 0. Y esto es 4 menos 8 tercios. Entonces 4 menos 8 tercios es igual a 4 tercios. Nuevamente nos dio un número positivo. ¿Bien? Y ese es el área. ¿Bien? Va a ser 4 tercios unidades. Nosotros le decimos así. Así directamente se lo pone así como unidades. Bueno, y ese es el ejercicio 4. ¿Bien? Entonces con eso ya terminamos la clase de hoy.